Lucas 9:37. Al día siguiente, al bajar del monte, vino a su encuentro una numerosa muchedumbre, y uno de entre ellas gritó diciendo: Maestro, te ruego que eches una mirada sobre este mi hijo, porque es mi hijo único, y el espíritu se apodera de él, y súbitamente grita y lo retuerce entre espumarajos, y a duras penas se retira de él después de haberle magullado. He suplicado a tus discípulos que lo echasen y no han podido. Jesús, respondiendo, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo habré de estar con vosotros y soportaros? Traédmelo acá. Al acercarse el demonio le echó por tierra y le agitó fuertemente, pero Jesús increpó al espíritu impuro y curó al niño y se lo entregó a su padre. Todos se maravillaron al ver la grandeza de Dios. Admirándose todos de cuanto hacía, dijo él a sus discípulos: Estad atentos a lo que voy a deciros. El Hijo del Hombre ha de ser entregado en poder de los hombres. Pero ellos no sabían lo que significaban estas palabras, que estaban para ellos veladas, de manera que no las entendieron y temían preguntarle sobre ellas. Surgió entre ellos una discusión sobre quién sería el mayor de ellos. Conociendo Jesús los pensamientos de su corazón, tomó a un niño, le puso junto a sí y les dijo: El que recibiera a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, y el menor de entre todos vosotros, ese será el más grande. Tomando la palabra Juan, dice: Maestro, hemos visto a uno echar los demonios en tu nombre, y se lo hemos estorbado porque no era de nuestra compañía. Contestóle Jesús: No se lo estorbéis, pues el que no está contra vosotros, está con vosotros. Estando para cumplirse los días de su ascensión, se dirigió resueltamente a Jerusalén y envió mensajeros delante de sí, que en su camino entraron en una aldea de samaritanos para prepararle albergue. No fueron recibidos porque iban a Jerusalén. Viéndolos los discípulos Santiago y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que los consuma? Volviéndose a Jesús, los reprendió y se fueron a otra aldea. Siguiendo el camino, vino uno que le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las raposas tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme, y respondió: Señor, déjame ir primero a sepultar a mi padre. Él le contestó: Deja a los muertos sepultar a sus muertos, y tú vete y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Jesús le dijo: Nadie que después de haber puesto la mano sobre el arado mire atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 10. Después de esto designó Jesús a otros 72 y los envió de dos en dos, delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Y les dijo: La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al amo, mande obreros a su mies. Id, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. En cualquiera casa que entréis, decid primero: La paz sea con esta casa. Si hubiere allí un hijo de la paz, descansará sobre él vuestra paz. Si no, se volverá a vosotros. Permaneced en esa casa y comed y bebed lo que os sirvieren, porque el obrero es digno de su salario. No vayáis de casa en casa. En cualquiera ciudad donde entrareis y os recibieren, comed lo que os fuere servido y curad a los enfermos que en ella hubiere, y decidles: El reino de Dios está cerca de vosotros. En cualquier ciudad donde entréis y no os recibieren, salid a las plazas y decid: Hasta el polvo que de vuestra ciudad se nos pegó a los pies, os lo sacudimos, pero sabed que el reino de Dios está cerca. Yo os digo que aquel día Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón hubieran sido hechos los milagros que en vosotros se han hecho, tiempo ha que en saco y sentados en ceniza hubieran hecho penitencia, pero Tiro y Sidón serán más toleradas que vosotras en el juicio. Y tú, Cafarnaúm, te levantarás hasta el cielo, hasta el infierno serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 72 llenos de alegría, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Y él les dijo: Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo os he dado poder para andar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda potencia enemiga, y nada os dañará.
Mas no os alegréis de que los espíritus os estén sometidos. Alegraos más bien de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella hora se sintió inundado de gozo en el Espíritu Santo y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a los pequeños. Sí, Padre, porque tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quisiere revelárselo. Vuelto a los discípulos, aparte les dijo: Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque yo os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Levantóse un doctor de la ley para tentarle y le dijo: Maestro, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le contestó diciendo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Tomando Jesús la palabra, dijo: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en poder de ladrones que le desnudaron, le cargaron de azotes y se fueron, dejándole medio muerto. Por casualidad bajó un sacerdote por el mismo camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita pasando por aquel sitio le vio también y pasó delante. Pero un samaritano que iba de camino llegó a él y viéndole se movió a compasión. Acercóse, le vendó las heridas, derramando en ellas aceite y vino. Le hizo montar sobre su propia cabalgadura, le condujo al mesón y cuidó de él. A la mañana, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: Cuida de él y lo que gastares a la vuelta te lo pagaré. ¿Quién de estos 3 te parece haber sido prójimo de aquel que cayó en poder de ladrones? Él contestó: El que hizo con él misericordia. Contestóle Jesús: Vete y haz tú lo mismo. Yendo de camino, entró en una aldea y una mujer, Marta de nombre, le recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. María andaba afanada en los muchos cuidados del servicio y acercándose dijo: Señor, ¿no te preocupa que mi hermana me deje a mí sola en el servicio? Dile pues que me ayude. Respondió el Señor y le dijo: Marta, Marta, tú te inquietas y te turbas por muchas cosas, pero pocas son necesarias, o más bien una sola. María ha escogido la mejor parte, que no le será arrebatada. Lucas 11. Acaeció que hallándose él orando en cierto lugar, así que acabó, le dijo uno de los discípulos: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñaba a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, porque también nosotros perdonamos a todos nuestros deudores, y no nos pongas en tentación. Y les dijo: Si alguno de vosotros tuviera un amigo y viniere a él a medianoche y le dijera: Amigo, préstame 3 panes, pues un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo que darle, y él respondiendo de dentro le dijese: No me molestes, la puerta está ya cerrada y mis niños están ya conmigo en la cama, no puedo levantarme para dártelos, yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, a lo menos por su desvergüenza se levantará y le dará cuanto necesite. Os digo pues: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe y quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si el hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará en vez del pez una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Estaba expulsando a un demonio mudo, y así que salió el demonio habló el mudo. Las muchedumbres se admiraron, pero algunos de ellos dijeron: Por el poder de Beelzebul, príncipe de los demonios, expulsa los demonios. Otros, para tentarle, le pedían una señal del cielo, pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo será devastado y caerá casa sobre casa. Si pues Satanás se haya dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Puesto que decís que por virtud de Beelzebul expulso yo a los demonios,
Si yo expulso a los demonios por Beelzebul, vuestros hijos, ¿por quién los expulsan? Por esto, ellos mismos serán vuestros jueces, pero si expulso a los demonios por el dedo de Dios, sin duda que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un fuerte bien armado guarda su palacio, seguros están sus bienes, pero si llega uno más fuerte que él, le vencerá, le quitará las armas en que confiaba y repartirá sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, derrama. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, recorre los lugares áridos buscando reposo y no hallándolo, se dice: volveré a la casa de donde salí. Y viniendo la encuentra barrida y aderezada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando habitan allí, y vienen a ser las postrimerías de aquel hombre peores que los principios.